nos acercamos a la conmemoración de la Reforma Protestante. Y hace un par de días hicimos un video, resumen de un libro llamado Diferencias Fundamentales entre el Protestantismo y el Catolicismo de Juan Tron. En ese video hablábamos de 3 doctrinas que marcan una tremenda diferencia entre el catolicismo y el protestantismo. Vimos la palabra, la iglesia y el jefe de la iglesia. Y como ese video estaba quedando un poco largo, hoy día traemos la segunda parte donde vamos a hablar de los sacramentos, el culto a los santos y la doctrina de la salvación. Si no te quieres perder esta temática, permanece en el siguiente video. Hola a todos queridos hermanos y queridas hermanas. En esta ocasión vamos a continuar con este resumen de Juan Tron, diferencias fundamentales entre el protestantismo y el catolicismo. De hecho, les voy a dejar un link con el documento, resumen, para que ustedes también puedan tener acceso a él en la caja de los comentarios. Bueno, que el Señor nos bendiga. En el video anterior vimos las diferencias entre el catolicismo y el protestantismo respecto de la Biblia, respecto de la iglesia y respecto del jefe de la iglesia. Y en esta ocasión nos corresponde hablar qué es lo que dice este libro acerca de los sacramentos. ¿Cuál es la diferencia entre los sacramentos de la Iglesia Católica y los sacramentos que plantea la Reforma? En primer lugar, debiésemos hablar de los 7 sacramentos que establece y reconoce la Iglesia Católica. Estos sacramentos son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, la confesión y la extrema unción, la ordenación y el matrimonio. Pero bueno, vamos por partes. Veamos qué es el bautismo. El bautismo, según el autor, es el sacramento por el cual la persona es injertada, ingresa a la iglesia católica, y se pone en comunión con Dios y con los hermanos. Confirmación es a través de un óleo llamado el Sagrado Crisma que el católico es conformado por el poder del Espíritu Santo a Jesucristo. Este sacramento aporta el crecimiento bautismal que une al creyente, al católico, firmemente con la persona de Cristo. La Eucaristía. La Eucaristía es el memorial de la Pascua, es decir, de la Santa Cena, de la Última Cena que celebró Jesús y representa el misterio central de la salvación. Y no es una simple rememoración, sino que se participa completamente en el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. En este punto los católicos creen en la transubstanciación de los elementos, es decir, que el pan y el vino son efectivamente la carne o el cuerpo y la sangre de Cristo. La confesión auricular y la penitencia consiste en esto, en confesar los pecados al sacerdote para que él perdone los pecados. Ego absolvo. En la unción de los enfermos, que también se conoce como extrema unción, el sacerdote signa al enfermo o al moribundo con un óleo sagrado. El sacramento de la ordenación es la consagración a un ministerio dentro de la iglesia, el cual requiere una participación libre y plena del creyente que ha sido ordenado para cumplir cierto ministerio en la iglesia católica. Y por último, el matrimonio, que es un sacramento que ordena la relación entre un hombre y una mujer y funda una nueva familia católica. Y aquí tenemos una nueva diferencia fundamental entre el protestantismo y el catolicismo. Recordemos que uno de los principios fundamentales del protestantismo o de la reforma es buscar reformar, es decir, volver a dar la forma a la iglesia con la forma que tenía en los evangelios. Por lo tanto, para la iglesia evangélica no son 7 sacramentos, sino que son solamente 2. Aquellos sacramentos que el Señor practicó y aquellos sacramentos que el Señor enseñó y mandó que se debían hacer. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, en esta categoría solamente incluye 2 de los 7 sacramentos.
En primer lugar, el bautismo, el cual fue instituido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Mateo 28:19 y en Marcos 16:15. Por este sacramento los creyentes se convierten en discípulos de Cristo. Y en segundo lugar, la Eucaristía, la cual rememora la última cena con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este caso, el pan y el vino solamente rememoran o conmemoran, pero no repiten el sacrificio de Jesucristo, ya que el sacrificio de Jesucristo fue ofrecido una sola vez, una única vez, por los pecados, y es suficiente para perdonar los pecados, y por lo tanto no debe estarse repitiendo constantemente. Otra diferencia fundamental que encuentra Juan Tron entre el protestantismo y el catolicismo dice relación con el culto a los santos. En este punto, la Reforma se preocupa y tiene como uno de sus principios fundamentales que la persona conozca y sea su deber conocer directamente a Dios de una manera personal, pero no a través de santos o a través de María, ni mucho menos de las imágenes de ellos, sino a través del propio Jesucristo. La misma escritura muestra una y otra vez la negación y la prohibición de Dios de adorar imágenes. Te dejaremos un video que habla sobre el peligro de la idolatría, de pasar el segundo mandamiento o de no obedecer el segundo mandamiento del Señor. En este punto quiero leerles algo que considero excelente directamente del libro. Si los santos os oyesen, volverían humildemente su gloriosa faz, o más bien al veros doblar la rodilla delante de ellos para tributarles un culto que de ninguna manera les corresponde, os dirían, como en otra ocasión Pedro dijo a Cornelio, levántate, yo mismo también soy hombre. O como Pablo al pueblo que quería tributarles honores divinos, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. O en fin, como el ángel cuando se arrojó a los pies de San Juan para adorarle. Mira, no lo hagas, adora a Dios. Si los ángeles, si Pedro, si Pablo y todos los santos os repetirían unánimemente, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dirigíos pues a Él solo. Él es el mediador de la nueva alianza. Los pecadores encuentran en Él su refugio, viviendo siempre para interceder por ellos. Y la última gran diferencia fundamental entre el protestantismo, es decir, la Iglesia evangélica, y el catolicismo, dice relación con la doctrina de la salvación. En el caso de la Iglesia Católica, desde la Edad Media establece una doctrina de salvación basada en obras, es decir, en el cumplimiento de sacramentos, los cuales se podían cumplir con o sin fe, una salvación operática. Pero en el caso del Evangelio, en el caso de la Iglesia evangélica o protestante, la salvación es una gracia de Dios que se obtiene por medio de la fe, ya que el ser humano no posee méritos algunos para ser salvo. Como la salvación es una gracia de Dios y se obtiene por medio de la fe y no por buenas obras, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Hasta aquí dejamos el libro Diferencias fundamentales entre el protestantismo y el catolicismo. Esperamos que sea de mucha ayuda, de mucha bendición, comprender tanto la doctrina católica como también nuestra propia enseñanza, nuestra propia doctrina evangélica. Si este video ha sido de bendición para tu vida, considera suscribirte a este canal, dejar un like, un comentario. Si ya estás suscrito, te felicitamos. Te damos muchas gracias por la confianza, por formar parte de nuestro canal y te pedimos sobre todo que compartas estas publicaciones para que de esa manera también muchos más puedan ser parte de Predicaciones Cristianas Evangélicas. Que el Señor les bendiga y para el Señor honra, gloria desde ahora y para siempre. Chao.